plano cada vez se siente mejor iniciar esto, que por cierto ya cuando tiene nombre ya sientes como que más sabroso el presentar este Wake Up Podcast incómodo, mi querido Masta. Una vez más aquí estamos dándole a la talacha. ¿Cómo estás, Masta? Yo estoy bien, Masta. Si atendemos un poco al valor de los números, este debe ser una buena experiencia en la cual, como en los 4 anteriores, hemos pretendido compartir nuestros puntos de vista, nuestras experiencias, nuestras opiniones, nuestras deducciones acerca de algunos temas que suelen ser incómodos, pero no pretendemos, al menos en mi parte yo no pretendo incomodar, pero no deja de hacerme cierto ruido y también causarme cierta satisfacción el saber que algunas personas que nos escuchen y nos vean por primera vez lo harán acerca de los diversos temas que vamos a manejar de aquí al infinito. Y bueno, quien no haya visto, tenemos 4 capítulos anteriores para que le eche un ojo, le dé clic, le dé también me gusta, lo comparta, le diga a su raza, oye, fíjate que estos güeyes están hablando de tal cosa, y quizás a alguien le parezca interesante, ¿no? Oye, hablando de interesante, ¿de qué vamos a platicar ahora, Masta? ¿Qué traes tú por ahí de cosquilloso? Bueno, en primera instancia, quiero agradecer a nuestros 550 patrocinadores porque gracias a ellos hemos ido adquiriendo equipo cada vez más profesional. Nuestros cerebros no podemos, digamos, mejorarlos. De acuerdo al tipo de información que manejamos, ya está se encuentran en un estado de alerta. Entonces, si cambiáramos a un cerebro, digamos, nuevo, pues tendríamos que ser como reiniciados, y a estas alturas lo menos que quiero es ser reiniciado. Entonces, gracias a los patrocinadores, repito, pues ya tenemos brazo de micrófono, tenemos escenografía real. Nosotros, pues es que el dineral que nos está ingresando en este 5º capítulo de el Wake Up Podcast incómodo, pues ya nos da para comprar y arreglar nuestras espaldas de manera real. Por ejemplo, mira, esto es real. El tecolote surrealista que hice de arte objeto hace como unos 7, 8, 9 años, ya no sé, pues también es real, mira. O sea, aquí no tenemos pantalla verde porque obviamente estamos en la opulencia capitalista. Es el año 2024 y muy probablemente dentro de cuando tengamos 60 años, Masta, y cuando nuestros apetitos principalmente carnales y de inquietudes del tipo cultural hayan amainado, hayan disminuido, quizá veremos y escucharemos esto de manera distinta. Ahora estamos en la plena efervescencia, en el pleno coito verbal de lo que es el 5º capítulo de este podcast. Mira, hay mucho de qué platicar, hay mucho de qué hablar y de qué compartir con nuestros seguidores que ya suman más de 10, Masta. O sea, si andamos recio, andamos recio. Ahorita que hablabas de los patrocinadores, dije, ¿quién iba a pensar que Jeff Bezos iba a fijar en nosotros, no? Inclusive la Marina aquí vas a tener que quitar eso. Bueno, se han fijado en nosotros porque saben que tenemos un potencial del tipo volcán. Mira, habiendo tantos temas de qué tratar con la seriedad que podamos ser capaces de manejar. ¿Has escuchado hablar del efecto Mandela? Es una especie de recuerdo engañoso que comparten no solo un número pequeño de personas, sino muchas personas, millones de personas, Mastra. Por ejemplo, lo que dio nombre al efecto Mandela es precisamente que muchas personas, cuando se dieron cuenta que murió en el 2013, entraron en esta especie de duda de que Nelson Mandela ya había muerto. Él fue liberado en 1990 y murió en el 2013, pero muchas personas reportaron, entraron en esta. Imagínate lo difícil que es
que en algún momento dado escuchas una noticia, ves una noticia y dices, no. Así es. Y viene esta sensación también falsa del déjà vu, que es otra cosa, ¿no? Pero, oye, pero ¿no había muerto Mandela? Así es. O sea, imagínate lo duro que puede resultar que se haya vivido, ¿qué será? 23 años engañados. Sí. Con una idea falsa. Claro, y todo parece surgir a partir de que de por sí Nelson Mandela nunca dejó de ser noticia, aún estando preso. Nunca dejó de ser noticia. Entonces lo liberan en 1990. Fíjate que cómo coinciden con algunos tiempos importantes de la historia, que no es natural. La historia no es natural, pero recordemos que por esas épocas también destruyeron el muro de Berlín. Entonces él lo liberan en 1990, llega a la presidencia de África y la gente dice, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo está vivo este líder? Si todos sabemos que murió. Inclusive, fíjate, Masta, hay quienes aseguraban que habían escuchado por radio la noticia de la muerte de Nelson Mandela. Sí. Quiero hacer un paréntesis, Masta, porque hablaste de dos puntos importantes que seguramente muchas personas, sobre todo si están de muy corta edad, no tendrán idea de lo que estamos hablando. El muro de Berlín dividía en dos partes a parte de Alemania. Era un muro vergonzoso, decían algunos, porque pues vaya, fue elevado en su momento para separar dos comunidades que realmente compartían familias, compartían amigos, compartían todo de un lado y del otro. Total, este muro finalmente se tumbó en su momento. Incluso se hizo por ahí un argüende artístico, varias bandas muy importantes en el mundo tocaron, bla, bla, bla. Por otro lado, Nelson Mandela, este hombre que pues es un ícono de paz, de esperanza en un país de demasiado racismo, que atacando y deshaciendo, finalmente un hombre con paz, con tranquilidad, incluso llevado a prisión y, como dice mi querido Masta, en algún momento liberado, pues fue silenciado, y creo que por eso Masta, el haberle silenciado, por lo menos eso creyó el sistema, lo silenciamos, pero pues realmente hoy por hoy estamos hablando del efecto Mandela por una buena razón, ¿no? El fenómeno del efecto Mandela aún no ha podido ser explicado. Al parecer, una de las hipótesis por las que se puede dar el efecto Mandela es precisamente por los medios de comunicación. Sí. Sabemos que antaño los medios de comunicación tradicionales seguían y siguen líneas. Uh-huh. Entonces, dependiendo del país en el que el escucha se encuentra, es que va a escuchar una versión. Así es. Una versión que puede contrastar con el país vecino, o con el país de enfrente, o con el país de atrás, ¿no? Estos casos del efecto Mandela se refieren a ese tipo de digamos, de vivencias compartidas. Uno de ellos, digo, si hay una saga que identifica a la mayoría de los que nacimos y somos catalogados como generación X, precisamente es la Guerra de las Galaxias. Sí. O sea, la Guerra de las Galaxias, estamos hablando de la obra de George Lucas hacia 1977. Fíjate cómo es este efecto Mandela de importante y cómo la gente no lo tiene en mente. Habrá algunos que sí, pero así de importante puede llegar a ser. La frase, hay un momento en una de las trilogías, en una de las partes de la trilogía, la mayoría de las personas recuerdan que Darth Vader dice: Luke, yo soy tu padre. Padre, sí es cierto, sí, cómo no. Digo, por eso te segundé, ¿no? Así es, Luke, yo soy tu padre, ¿sí? Ajá. Sin embargo, la frase real es: no, yo soy tu padre.
yo hice este comentario en el programa de radio que conduzco seis días a la semana, y la gente aseguraba que efectivamente Darth Vader dice: Luke, yo soy tu padre. No aceptaban, mejor dicho. Tuve que poner los audios. Afortunadamente, uno de esos audios, el audio original, no sé cuántos doblajes existen de el Imperio Contraataca. Sin embargo, esta frase la puse también en español, con el narrador de muchas radionovelas mexicanas, Isidro Lace. Isidro Lace dobló, me parece que en la versión original, a Darth Vader. Imagínate, el narrador de Calimán doblando a Darth Vader. No es entonces: Luke, yo soy tu padre, sino: no, yo soy tu padre. Ah, ¿verdad? Eso es algo que golpea. Es que así de frágil pueden llegar a ser nuestras aseveraciones, así de débiles. Defendemos algo y somos capaces de pelear, de perder, de retar, cuando en realidad podemos estar pasando simplemente por otro de los fenómenos del efecto Mandela. ¿Cómo es cierto de verdad que a veces creemos tener la certeza de distintas cosas? Incluso, Mazda, nos aventamos discusiones por esas certezas, defendiendo nuestra verdad, y decimos: no, es que así es. Y tómala, huevón, que al rato pues resulta que era un engaño colectivo. ¿Qué tan frecuentes llegan a ser estos, pues no sé si engaños o confusiones colectivas, Mazda? Es una confusión colectiva, en realidad nadie nos engaña. Así es. Quizá, fíjate, de aquí pues ya mencionaba la importancia de los medios de comunicación tradicionales. Quizá alguien importante en algún noticiario, algún comentarista, dijo la frase: Luke, yo soy tu padre. Y se impuso a la versión original: no, yo soy tu padre. Entonces, imagino que de ahí viene, ¿no? Por cierto, ya que estoy mencionando a Darth Vader, mientras se grababa la película original, el primer capítulo de 1977, la producción, fíjate, este tipo de datos, la producción ya tenía bastante claro que la voz de Darth Vader tendría que ser doblada. En algún momento dado, George Lucas dijo que quería una voz un tanto más oscura, porque recordemos algo. O sea, para 1977 Orson Welles ya era una persona mayor. Entonces, era una de las voces más conocidas. Y lo que querían precisamente era darle este halo de misterio, ¿no? Entonces fue cambiada, la voz fue cambiada por un actor de nombre James Earl Jones. Hay un dato curioso: James Earl Jones a los 13 años era tartamudo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de los actores de doblaje? Sí. O actores en sí, o locutores. Era tartamudo. La mayoría de nosotros somos tartamudos y de alguna manera pues lo jineteamos, lo dominamos, o termina dominándonos y termina siendo una serie de muletillas la nuestra. Pero en el caso de James Earl Jones, tenía un profesor que a esa edad lo ponía a narrar, a leer poesía. Fíjate, otro caso que nosotros conocemos de cercano es Alejandro González Iñárritu, que inclusive al aire era excesivamente tartamudo. Pregúntate cómo Alejandro González Iñárritu, el reconocido ahora director de cine, ganador de Óscares, ¿cómo es posible que llegó a ser director de WFM en 1986? Sí, 86, 85, siendo tartamudo. En los tiempos de aquellos ya muy icónicos
Los autopromos, sí, hombre. No podemos dejar de lado el talento de Alejandro González Iñárritu, la colaboración en la edición, en la voz poderosa de Martín Hernández, y luego la fresona de Marta de Baile, que la ha sabido hacer muy bien, que es una de las mujeres más influyentes actualmente en los medios de comunicación en México con su concepto de bebés, ¿no? Sí. La más cremosa de las locutoras que ha pasado por este país. ¿Cómo se llamaba esta chica, esta otra chica? Además está también muy famosa. Rosario Fernández, ¿no? Sí, hombre. Sí. Charo Fernández. Charo La chaparrita. Que fue explotadísima. O sea, no, si ha existido una voz explotada, una voz femenina aquí en México, ha sido la de Charo Fernández, que me parece que posterior a su salida de la emisora estuvo a cargo de la dirección de Eres y de algunos eventos musicales de El Canal de las Estrellas. Una cosa absolutamente aplastante es que nunca volveremos a tener una etapa tan productiva, tan creativa, tan competitiva y tan talentosa como la década de los 80 y parte de los 90. De hecho, hablando de Rock 101, pues su legado se diseminó en algunas emisoras por algunos años. Fíjate cómo son las cosas. Rock 101 pertenecía al núcleo Radio 1000, es decir, el mismo grupo que tenía Radio 590 La Pantera, donde ahí estuvo Fernanda Tapia, que ahora conduce un montón de programas mostrando las chichis y haciendo bromas, sí. ¿no? Pero yo no dejo de pensar en ella como locutora de Radio 590, porque sucede que uno de los valores que tiene, uno de los formatos culturales, informativos y de entretenimiento que más me apasiona, que son las revistas, y concretamente las revistas de rock, pues es que eventualmente cuando consulto alguno de los números de la época, pues obviamente me encuentro una sección que se llama, no sé, algo así de la radio. No me acuerdo si escuchando la radio, sintonizando la radio, no me acuerdo. Hubo un periodo en la revista Conecte, sintonizando, se estoy divagando un poco con el nombre, donde en cada ejemplar, cada número que salía cada 15 días aparecía la entrevista con una locutora o con un locutor, y no hacían distinción entre la radio pública y la radio privada. Entonces tomaban parejo, ¿no? Y ahí encuentro algunas entrevistas del tipo de Fernanda Tapia y me pregunto qué pasó y qué es lo que pasó, que finalmente se imponen las tendencias y los locutores, pues tenemos que irnos adaptando poco a poco a ellos o desaparecemos o cedemos, como han desaparecido muchas voces importantes de la radio. Y lo que estaba comentando es que el legado de Rock 101, desafortunadamente, únicamente para los que la conocieron, para los que la vivieron y la degustaron y aprendieron de sus múltiples programas, pues se asentó sobre todo en algunas emisoras del tipo no comerciales, es decir, absolutamente gubernamentales, y es paradójico el tipo de radio que hacen, ¿no? Por ejemplo, Reactor. Y universitarias, ¿no, Masa? Y universitarias que siempre tienen otro timing, tienen otro interés, no tienen por qué estar peleando por conseguir publicidad, simplemente hacen, mira, la oferta entre la radio pública, como son las de las emisoras como las universitarias que mencionan, es que tienen todo el tiempo del mundo para hacer las cosas casi perfectas, pero no les sale. Sí. Es decir, tienen presupuesto, lo que eso signifique, tienen tiempo, nadie los presiona y aún así tienen que luchar si no luchan, fíjate qué paradójico es esto. Ese tipo de emisoras no luchan y no dependen de vender publicidad. Sí. Pero aún así, imagino que debe ser importante tener poco, mucho o mediano auditorio. Por ese sí pelean. La pregunta es si con el producto que están emitiendo al aire
son competitivos para el grueso de la población, porque muchas veces yo he tenido esta especie de intuición y deducción simultánea en la que me doy cuenta que ese tipo de emisoras parece que son para autoconsumo. Es decir, para quienes laboran en ella, para quienes forman parte de la institución y para aquellos que inclusive les indican o les imponen que tienen que escucharla para hacer un reporte sobre lo que han transmitido, ¿no? Es decir, los estudiantes. Masta, yo he analizado un poquito ese punto y te lo digo porque igual que tú pienso que con toda la libertad y con todo el tiempo del mundo y sin la presión de tener que vender para mantenerte al aire, no quiero, dañar ningún ego ni mucho menos, pero creo que tiene mucho que ver con que no se la creen. Creo, primero, por un lado, no se la creen, no terminan de creérsela de que yo puedo jalar a todo el auditorio que yo desee, porque, ¿sabes? Creo que ahí radica un poco la locura de los que hemos sido parte de estas radios, pues sí, comerciales y que te empujan al rating, porque si no, no sigues al aire. Uno de verdad se aloca de manera tal que creo que alcanzas extremos que ni siquiera pensaste que querías tomar, querías agarrar. A mí me sucedió, por ejemplo, en la radio, que nada tiene que presumir, ¿eh? Esto voy a aclararlo. La radio de Estados Unidos no tiene nada que presumirle a la radio que se hace en México, hablando de lo comercial específicamente. Acá, con todo respeto, es muy pobre todo. La producción, la creatividad, todo es así como que muy raquítico. Por eso muchos de los que se vienen de México a Estados Unidos a hacer radio en español la rompen, porque claro, acá están en otro nivel. Bueno, pero a lo que iba es... Acá en México, ¿no? El tipo de preparación, el tipo de exigencia que vivieron acá en México. Bueno, es que más en México, pues tú sabes, somos del tiempo en el que te exigieron una licencia de locutor, prepararte para presentar examen, ¿no? Y algunos, aunque sea de panzazo, pero pues conseguimos nuestras metas acá. La verdad es que, bueno, o sea, todo mundo puede aspirar a estar detrás de un micrófono. Cuando allá te enseñaron que exigía mucha responsabilidad, ¿no? Llevaba consigo mucha responsabilidad. A lo que quería llegar, Masta, es que creo que en estas radios universitarias, no terminan de creérsela los que están detrás del micrófono, y dos, están los directores de estas radiodifusoras, y no hablo solamente de las universitarias, hablo de las del estado. Yo puedo hablar por una del estado en la que trabajé acá en Estados Unidos, ¿no? Los directores están muy traumados con la radio comercial, Masta. Tú empiezas a hacer algo que tú quieres echarle creatividad o algo. No falta que director llegue y te diga, ey, esta no es una radio comercial, no hagas eso, no tienes... Creo que hay demasiado miedo. Sí. O sea, debe seguir sonando plana, aburrida. Sí. Tú sabes, cuando no hay un locutor, en el supuesto de que un locutor sea bueno, sea atractivo, lo que eso signifique para el escucha, para los directivos. Tú sabes que una estación, una emisora, es sus sweepers, son sus promocionales. Cuando no hay locutor, es lo que mantiene al auditorio escuchando a esa emisora de radio y no una playlist en línea. Y si no le ponen ganas, no le ponen interés, no trabajan en crear contenido en los espacios que son para ello, está claro que poco tienen, por ejemplo a ti y a mí, a los que son como nosotros, poco tienen para ofrecer. Solo para no dejar este punto, lo que acabo de decir sobre la radio universitaria y lo que acabamos de decir sobre las estaciones gubernamentales, hay algo que no es desde nuestro punto de vista y nuestra experiencia como soldados del medio, porque hemos sido soldados del medio, hemos salido a buscar, hemos resistido, etcétera. Yo admiro el tiempo que tienen para hacer las cosas. Sí. Yo admiro la preparación académica que tienen las personas
que de base están en una emisora universitaria. Yo quisiera tener inclusive ese bagaje lingüístico y hasta especializado en ciertas áreas. Así es. Sin embargo, no todos los programas están conducidos por especialistas o profesionistas, y ahí es donde se cae. Ahí es donde uno dice, pareciera que los estudiantes de periodismo, que los estudiantes de comunicación, paradójicamente, pareciera que están pagando el semestre de esa manera, y desafortunadamente, para mí, que soy un condenado apasionado de la radio comercial, la radio contracultural, la radio que debe hacer lo que tenga que hacer con tal de conseguirse un par de orejas más o mantener las que ya tiene. O sea, no puede ser que desperdicien tanto tiempo aire, Mazda. Tanto tiempo aire. No es un tiempo cualquiera. No es el tiempo. El reloj es el tiempo aire, Mazda. Sí, yo nunca tuve la fortuna de ser parte de una radio universitaria como tal, que la verdad, sí hay una que yo recuerdo con mucho cariño, y la verdad, mucha admiración a muchas de las voces que estaban ahí, que no eran tanto las voces, eran los cerebros. Radio Universidad en Guadalajara. Para mí traía un montón de nuevas experiencias, digo. Un locutor que a mí me encantaba en su momento. Yo escuchaba mucho más Estéreo 99 en Guadalajara. Quiero recordar que yo llegué hasta mis 21 años a Colima. Entonces, pues sí, prácticamente mis primeros amores en la radio fueron en Guadalajara. Entonces sí, fui parte de los que escuchó mucho Sonido 103, Super Estéreo, pero francamente para mí Super Estéreo era muy fresa en su momento, igual 103, de alguna manera cuando empiezan a intercambiar locutores, mucha gente estará diciendo de qué están hablando estos dinosaurios, ¿no? No. Pero bueno, Estéreo 99 tenía un locutor que se llamaba... Híjole, no recuerdo si de veras fue en Estéreo 99, a lo mejor estoy mintiendo. Humberto Ferré, no se me va a olvidar su nombre, ya se me olvidó sí cómo sonaba su voz, pero recuerdo que estaba yo enamoradazo de la voz de este cuate. Era un tipo serio, sabía lo que decía, eso me encantaba. Pero a lo que voy con Radio Universidad de Guadalajara era muy distinta, Mazda. En verdad tenías gente que te hacía viajar. Sí. Por cosas bastante interesantes. Pero es, Mazda, creo yo, uno de los pocos ejemplos de radio universitaria en donde siento que verdaderamente los locutores tenían una libertad, pero amplia, porque se notaba incluso en su lenguaje. Eran de los pocos que de pronto se atrevían, no que se atrevieran, eran no groseros, no majaderos, pero sí se aventaban sus epítetos, sí se aventaban sus palabritas, ¿no? Y no estamos hablando del clásico güey, oye güey, que se empezó a dar mucho en la radio comercial, sí, por allá, como dices tú, en los 90, ¿no? Ya se sentían, no sé, atrevidos aquellos que decían güey al aire. Pero a lo que quería llegar, yo de lo que fui parte, ahorita que hablabas de que sueltan a mucho novato también en estas radios, yo sí como novato sí recuerdo que tuve de mis primeras oportunidades la XCBCO, que se le metían muchos estudiantes, se le metía mucha gente que pues nomás era apasionada de la radio. A mí me dieron chance, recuerdo, creo que de conducir 2 o 3 programas, no más, porque la verdad era muy malito, sigo siéndolo, pero en aquel momento era pésimo. Luego tuve, ya no hablaré de mi experiencia en Radio Variedades, pero sí quería decir, en la XCBCO, sí recuerdo que demasiado verde la gran mayoría de la gente que nos permitían abrir un micrófono. Pero Mazda, la verdad es que también se agradece, ¿no? Digo, también se agradece que haya ese tipo de ventanas, aunque creo que lo que sí hace falta o lo que hacía falta en su momento era una mejor dirección. No sé, quizás. Mira, ahora que estás mencionando la emisora del estado, la original Voz de Colima, la poderosa Voz de Colima,
Radio Occidente. Fíjate lo que lo que es el peso de la costumbre. Sí. El nombre real de la emisora era Radio Occidente. Radio Occidente. ¿La XBK? Pero por sus siglas, la gente la nombró XCBCO o Sí, en sí. la BECO. La BECO que en el 2005, si no estoy mal, desapareció. Sí, No oye, y me disculpo una vez más, Masta, por mi malísima memoria, pero ahí se sembró y ahí disfrutamos de una voz de una señora también maestraza, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Se llama. La señora, no sé. Dos nombres son fundamentales en la grandeza e importancia que tuvo la poderosa voz de Colima desde su inicio, que si no mal recuerdo fue en el 86. Puedo estar equivocado por un año, 86, 87, pero la primera voz me parece que identificó a la XCBCO fue Magdalena Gil Mendoza. Sí. Mira, sí. ella fue fundadora de la sección Colima del STIRT en 1962. Fue una de las fundadoras, la primera locutora como empleada. Sí. Porque la primera locutora oficialmente en Colima fue la señora Rosita, la esposa de J. Roberto Levi Rendón, el fundador de la radio en Colima en 1940, el 12 de octubre. La señora Rosita, que fue mamá de nuestro respetable y siempre entrañable Roberto F. Levi Masta, ella fue la primera locutora en Colima. Quizá desde 1940 o no sé desde qué año, ¿de acuerdo? Pero en 1962, Magdalena Gil Mendoza inauguró, porque arrancó junto con otros locutores, me parece que dos locutores más, la XCDS, que fue la emisora que conformó al grupo Radio Colima. Al tener a la RL de Colima y al llegar la XCDS, conformó al grupo Radio Colima. Y ella fue la fundadora, y hacia finales de la década de los 60, hacia 1969, Magdalena se dirigió a la Ciudad de México y allá trabajó mucho en la radio pública. Hasta 1986 que le ofrecieron venir a inaugurar la XCBCO. Pero me regreso al punto inicial de esto. La segunda voz más importante en esa emisora, y no sé si en ese orden, es decir, primero Magdalena o él, o primero él y luego Magdalena. Por caballerosidad mencioné primero a Magda y tú te referiste a ella. Sí. Hasta hoy estoy seguro que, de acuerdo a mi experiencia como locutor, ha sido el locutor más culto que ha pasado por los micrófonos de la capital del estado de Colima, Rafael Briceño Blancarte. Sí. Él ha sido el locutor más culto que yo he conocido y he escuchado en esta tierra. Fíjate lo que son la paradoja de todo esto. A Rafael, a quien tuve el gusto de conocer ya retirado, le apasionaba el tema nazi. Y nunca lo mencionó en sus programas que yo recuerdo, ya te imaginarás por qué. Sí, pero claro. Rafael, desde el principio y hasta no sé qué año, quizá Rafael estuvo, ojalá alguien que ahora nos lee, que ahora nos escucha, me pudiera decir en qué año se retiró de la radio Rafael. Rafael era el locutor oficial de las ceremonias gubernamentales, era el locutor del gobierno del estado de Colima. Imagínate la importancia que tenía. Rafael me parece que murió en el 2009 y desafortunadamente tenía ya varios años que no estaba en la radio. Es una pérdida, ha sido una pérdida. Rafael Briceño Blancarte. Eran personas verdaderamente que amaban lo que hacían, amaban el comunicar,
el expandir su voz, el charpear a todo mundo. Y te repito, fíjate que yo no tuve el placer de escucharlo o conocerlo, pero sí su nombre siempre va a ser uno de los nombres grandes en la radio en Colima. Rafael Briceño Blancarte, ahorita que lo mencionas, y Magdalena Gil, como te decía, que para mí en su momento ahí sí me tocó, tuve el placer de saludarla, de platicar con ella. Son personajes, Masta, son personas que difícilmente se te olvidan. Magdalena fue tan importante en la historia de la radio de Colima que por más de 20 años fue la voz femenina de Colima en la hora nacional, al lado mayoritariamente del profesor Jorge Vázquez Chávez. O sea, ellos por más de 20 años condujeron Colima en la hora nacional. A mí me gustaba mucho cuando escuché por primera vez la voz de Rafael Briceño Blancarte. Me gustaba mucho tratar de imitarlo y era tan señorial en su forma de decir: XCBCO Radio Occidente, la voz de Colima. Así hablaba de pausado, era el caballero del micrófono. Así hablaba, así. Y por ahí en algún lugar de mi modesta fonoteca debo tener varias de sus grabaciones. Para quienes no lo sepan, mi querido Masta, yo seguido lo menciono como la memoria de la radio, no porque yo lo haya bautizado así, sino porque es la memoria. Masta, hay por ahí algunos asuntos pendientes que esperemos pronto, no esperemos ya años, esperemos muy pronto podamos disfrutar tu colección de voces, tu colección de imágenes, tu información en general. Es que en verdad es un museo que podríamos disfrutar todos. El escucharte hablar me hace simplemente viajar, Master. Mira, parte de la filosofía pragmática de todos mis días es cuando por primera vez comprendí que no importaba el qué, sino el cómo, es decir, la categoría del cómo. Y siempre lo escucharemos aquí y allá, no importa si solo pones clavos, ocúpate de hacerlo de la mejor manera. Solo sé poner clavos, solo sé pegar suelas a los zapatos, solo sé pintar casas, solo sé poner focos, cabrón, sé el mejor en ello. Me la creí tanto, Masta, me la creí tanto que se convirtió en una obsesión el buscar el origen de la que por algunos años ha sido tu profesión querida. Las voces que le dieron radio a esta entidad. Y las encontré y las guardo, solo espero el momento económico, el momento temporal para ponerlo a disposición de la gente. Entonces habrá empezado la segunda parte. La primera parte, la de compilar, investigar, ordenar, ya fue. Puedo decirte que justo el año pasado, con el legado de la fonoteca del grupo Radio Levi por parte del señor Roberto F. Levi, esa parte ya concluyó. Porque él me complementó de una manera inimaginable para mí los archivos, los registros que estaba buscando. Ya están resguardados, ya están digitalizados, ya están ordenados, ya solo queda la otra parte. ¿Cómo hacerlo llegar a los interesados? Solo denme tiempo y escucharán aquellas grandes voces que nos dieron radio, Masta. Sobre todo, Masta, que lo puedes compartir. Eso es lo exquisito de este asunto. Espero no ponértela muy difícil, Masta. Entre todo lo que pudiéramos encontrar
en este museo, en esta memoria de la radio en Colima, debe de haber algo, bueno, me imagino que muchas cosas de las que te sientes muy orgulloso, pero algo que principalmente te pique porque quieras compartirlo con la gente. Algo que digas, no hombre, cuando vean, cuando escuchen esto. Por obvias razones, el archivo más valioso sonoro que poseo es la voz de J. Roberto Rendón. Es su voz. Es el pionero de la radio en Colima. Por aquí está. Lástima que no puedas verlo. J. Roberto Levi Rendón. No hay un hombre más importante en la historia de la radio de Colima, Masta. Sí. Porque fue su sueño desde chavo. O sea, desde que... Recordemos que la XCW se inauguró en 1900... Creo que en 1935. No, perdón, estoy mal. Es 10 años anteriores, en 1930. Por ahí tengo un libraco con los 70 años de la XCW. Perdón por este resbalón, pero tengo tantos datos y tu pregunta es tan importante que obviamente los busco. Cuando J. Roberto Levi Rendón escuchaba las enormes producciones desde la Ciudad de México a Colima, pues obviamente se le despertó este gusanito por crear una emisora aquí. ¿Y sabes qué, Masta? Eso es algo que la gente debe saber. Todos aquellos que les gusta picar piedra, todos aquellos que les gusta que tienen la intención de materializar sus sueños. Se puede, el ingeniero lo hizo con sus manos. Clavo a clavo, tornillo a tornillo, bulbo a bulbo, armó su emisora. La RL de Colima Masta el 12 de octubre de 1940. Y hacia 1900, creo que fue en 1950 y... Debe ser 1953. Compró una grabadora. Esa grabadora era en viniles. En los LPs, aquellos gruesos de 78 revoluciones por minuto, de pasta gruesa. Ahí grabó su voz. Y el elemento sonoro que tengo con el registro de su voz es una ilusión que desafortunadamente no se dio como él la proyectó en esa grabación. Fíjate el tiempo. Imagina el contexto. 1953 en una provincia que para los años 40 tenía luz pública por horas. 2 horas en la mañana, 3 horas en la noche. Por eso la emisora no trabajaba las 24 horas ni 16 horas continuas, porque suspendían el servicio de luz eléctrica. Él compró esa primera grabadora. Y en ese mensaje que atesoro, que guardo, dijo, eso podría ser un buen negocito. Más o menos, estoy semi parafraseando al ingeniero Levi. Sí. Más o menos, podría ser un buen negocito, porque el enamorado podría grabarle un mensaje a su novia y entregárselo personalmente. No se dio, no funcionó así, pero gracias a él tuvimos la primera emisora. Gracias a él tuvimos la primera grabación en Colima. Y esa debe ser esos segundos o minutos, junto con una grabación que tengo, no sé si es de media hora o es de 60 minutos, del 25 aniversario de su fallecimiento, en la que intervienen los trabajadores de la XRL y de la XRS, creo que en 1980.
Y ahí hablan, gracias a esa grabación que emitieron al aire por el 25 aniversario del ingeniero Levy, pude también escuchar los testimonios de esas grandes voces. Son archivos que para la historia de los medios de comunicación, para la historia de Colima, son invaluables. ¿Cómo puedes valuar y tasar un archivo que es único? Sí. No. Hasta yo toda mi vida he sido, te lo juro, he sido uno de esos amantes de escuchar a los que tienen historias que contar. Y así como yo, hay muchísima gente que valora en verdad conocer su historia, conocer los principios, los esfuerzos que llevaron a lo que después fueron, pues vaya, no estamos para contarlo, negociazos, porque hoy por hoy la radio en todas partes es eso, es un negocio grandísimo. Pero escucharte hablar de aquellos que picaron piedra, que como dices tú, armaron sus propios aparatos para poder hacer llegar sus voces a los demás. Ah, qué bonito. Yo disfruto mucho escuchar, recuerdo que de chamaco, una de mis partes favoritas de la noche era sentarme al lado de mi abuelo y no recuerdo si era su hermano o alguien más, pero escucharlos hablar de la revolución, hablar de cómo anduvieron en esos caballos en medio de batallas y bla, bla, bla. Era para mí fantástico. Era mejor que una película. Ahorita que te escucho a ti, digo, tú y yo somos casi de la edad, pero escucharte hablar más de esto, creo que me hace todavía ansiar más, saborear más ese momento que yo estoy seguro que va a llegar, Masta. Esperemos en verdad que Jeff Bezos o quien sea que nos esté patrocinando en pocas semanas, nos dé los recursos. Pero sabes, más que los recursos, yo te lo dije hace unos días, el mayor trabajo o lo que hubiera costado más, ya lo hiciste, porque ahí tienes absolutamente todo lo que podríamos disfrutar. Ahora ya nada más es, como dices, bien dices, el siguiente paso es simplemente ponerlo en físico, darlo a conocer y espero que sea pronto, Masta. Ojalá así sea. Fíjate, Masta, todos los que estamos en el medio sabemos que hay una cantidad de años de servicio en la radio que pocos cumplen. 50 años como locutor. En Colima entiendo que solo 3 locutores han llegado a esas cifras. 2 de ellos ya murieron. Me pongo a sumar y yo debo estar ya por los 50 años como escucha, y de eso nadie habla. Uno de mis mayores egos compartibles es, obviamente yo no estuve el 12 de octubre de 1940 en la inauguración de la RL de Colima. No estuve. Pero estuve los últimos 120 minutos de el último día de junio del 2019 en lo que fue la RL de Colima. Yo cerré, junto con Vico Barajas y junto con Dorian Levy, cerré el ciclo que el 12 de octubre de 1940 inició el ingeniero Levy. El último día de junio del 2019, RL 98.9 se apagó y nunca se encendió. Nunca más. Esa ya es historia que solo quedará en la memoria de quienes la escuchamos, en las etapas de quienes la escuchamos y la vivimos, y en la memoria de quienes guardamos parte de su valiosa aportación cultural, de entretenimiento y de cualquier otra índole durante
79 años, Masta. 79 años. Recuerdo con mucha nostalgia haber escuchado algo que compartiste precisamente de ese cierre. Tú eres único, definitivamente. Este es el valor, pero también el riesgo de la amistad sincera. El halago que uno no espera y que le da sentido también al apellido de este podcast. Me dicen que por qué te digo Masta. Yo digo, ya sabes, los conocidos siempre me dicen, ¿por qué le dices Masta? Bueno, me preguntan por qué se dicen ustedes dos Masta. Le digo, mira, él me dice Masta solamente por regresarme la bola, le digo, pero yo le digo Masta, le digo, porque para mí, en esta era de la radio, no hay alguien que pueda compararse con su bagaje, con su producción, su contenido, su manera, su estilo tan personal de hacer radio. No puede haber alguien en esta era, en esta generación, que pueda considerarse un maestro como Eric Guzmán. Y por eso, digo, yo deformé la palabrita, decirle Masta en lugar de maestro, pero se lo digo con todo el respeto y él lo sabe, tú lo sabes, eres un maestro al que valoro, aprecio mucho, Masta. Y esa es la razón. Para quien se lo pregunte, es un maestro. Y no solo para mí. Una generación aquí ha aprendido de él escuchándolo. Yo tuve la fortuna incluso en algún momento de compartir cabina. Yo tuve la bendición de un día estar ahí todo agüitado y la chica y hablar con mi querido maestro y que me dijera, el sopapo hacia atrás, levántate, cabrón, que vienen cosas, ¿no? Yo tuve esas bendiciones, esas fortunas, chingado. Y pues cómo no reconocerle, la palabra se queda corta. Amigo, maestro, ¿qué te puedo decir? Y aquí no es estarte aventando cebollazos a lo baboso, es simplemente aclarar el por qué. Porque lo he vivido y lo he disfrutado y le he aprendido. Y otros, aún odiándolo, escuchándolo, también le han aprendido. Mi querido Masta, hoy terminamos hablando de radio. No era la intención, ¿no? Nunca fue la intención. De hecho, yo te comentaba, no sé, media hora antes de empezar a grabar este capítulo, quinto capítulo, te mencionaba que hago una especie de compendio, una especie de guión con los números, con los temas a tratar, y en ningún momento, porque ya lo hemos hecho unas 3 veces aquí en vivo, en cabina, lo hemos hecho también grabado, lo hemos hecho en otros formatos también. Hemos hablado de radio, pero no pensé, no estaba preparado para eso, y con el cierre ese menos. Te agradezco mucho, Masta, hoy que me estés dando la oportunidad de llegar a quienes te oyen, te ven, pues también de conocer la otra parte, ¿no? La que ha estado con nosotros, la de los libros malditos. Lo voy a volver a mostrar porque tenemos que hablar de esto en el próximo capítulo. Sí. Tendremos que seguir hablando de la cultura pop y tenemos que hablar también de música y de cómo ha estado también algunos personajes del rock, cómo han estado relacionados, digamos, con asuntos negruzcos. Sí. Tengo que confesarte algo, Masta. Esta imagen nueva que tienes atrás, en su momento, yo pude haber jurado que se trataba de una imagen de un santo. Del Santo Niño de Atocha, algo así. No, hablo del cuadro. No sé ¿de cuál hablas? El de Marco Rojo. Es que no lo alcanzo a ver bien yo desde aquí. No, es que es un arte objeto. Ya. Ese lo hice desde cero utilizando material de desecho. Mira, es tridimensional. Son fajillas pintadas. Sí. Un pedazo de madera que está sosteniendo 2... ¿cómo se llaman? Tenedores que doblé a la manera de patas, y son plumas que compré ahí de esas en donde venden cosas para decorar. Y fíjate bien, Masta, quiero que observes lo que sugiere que es
la cabeza. Sí. Durante los años que estuviste en Radio Levi, esta pieza, si te das cuenta, es la chapa de la puerta. Sí, pues, ya lo puedo ver. De el baño de los hombres del grupo Radio Levi. Y yo, cada vez que me sentaba en el trono, y todavía lo hice hasta hace 2 meses, pero obviamente ya esta puerta la desecharon hace mucho y yo pedí que me regalaran esta. Porque siempre que me sentaba pensaba que era la cabeza de un búho que me estaba observando. Ajá, ajá. Y cuando me pude hacer de ella fue que empecé a armar este arte objeto. Ah, basta. Aquí lo tienes. Corrección. Si eres el mejor. Sí eres el mejor. Mi querido Mazda. No sé. Ya nos vamos, ya nos despedimos. De verdad, que digo, va a sonar a cliché, pero qué placer, ¿eh? Qué placer. Con este muñeco de acción de 1977, ya les hablaré también de él. Tú sabes, yo soy fan de las series de televisión de los años 60 y 70. Mattel 1970, 1977, Mazda, el próximo capítulo. Siempre un placer, Mazda. Te envío un abrazo y estaremos de regreso. Nuevo